cambiado, se ha adaptado. ¿Por qué pasa ese cambio? Lo que nosotros ven como algo, una enfermedad visual en lo que es el todo. Entonces, nosotros vamos a entender ese punto estructural, bioquímico, inmunológico que puede estar alterando a esta célula para que se dé una determinada enfermedad. Muy bien. Dentro de las causas de las enfermedades, vamos a ver que la mayoría va a ser multifactorial, pero también vamos a tener causas hereditarias, genéticas, en este caso mutaciones que van a ser puntuales en un individuo solo, o puede ser hereditario por algún gen que se transmite de familia a familia, o por algo que pasa en la translocación, que se va a dar durante la formación del embrión. Vamos a tener adquiridos, por ejemplo, déficits nutricionales, enfermedades que sean enfermedades carenciales, infecciosos, entre otros, pero la gran mayoría vienen a ser multifactoriales. Vamos a ver cambios a nivel molecular, alteraciones químicas, biomoleculares, inmunológicas, etc. Que ustedes van a correlacionar de repente cuando hagan inmunología en algunos temas, vamos a tratar de entenderlo de ese punto. Entonces, en este caso vamos a entender esa secuencia de todos los acontecimientos que se van a dar en una célula frente a algo que lo produzca, frente a un agente etiológico. Es decir, vamos a estudiar cómo se da la enfermedad, los mecanismos. Y ustedes, ¿cómo lo van a ver en la clínica? Signos y síntomas de su paciente, cómo evoluciona y cuál va a ser su resultado final o pronóstico en el caso de su paciente. ¿Okay? Entonces, esto es en general de lo que nosotros vamos a ver en este curso. Muy bien, vamos a ver lo que es una adaptación celular o una respuesta celular. Entonces, todos ustedes ya han visto una célula. Recuerden que tiene un núcleo, tiene una membrana citoplasmática y dentro del citoplasma tiene organelas que van a permitir el funcionamiento adecuado de todas estas. Cuando las células se juntan sobre una lámina basal, este azulito que ustedes ven se llama lámina basal, a eso se llama tejido. Entonces, estas células son muy similares en su forma y en su función y por ende forman un tejido. Entonces, yo tengo una célula normal, como están viendo, hay una célula normal. En este caso, si es que está en una homeostasis, es decir, está tranquila, no pasa nada con la célula, pero si es que empiezo a molestarla, la someto a un estrés, esta célula va a tener que adaptarse para sobrevivir al medio hostil en el cual está. ¿Okay? Entonces, en esa adaptación, si es que ese estímulo pasa, mi célula puede volver a hacer una lesión, puede volver a revertirse y vuelve a su estado normal. ¿Okay? Entonces, esa es una adaptación. Vamos a ver qué tipo de adaptaciones. Pero si mi célula es incapaz de adaptarse, no se adapta a su medio, ¿qué pasa? A eso se llama lesión celular, porque mi célula empieza a ser agredida, porque no se adapta. Y en este caso, voy a tener una lesión ya irreversible que puede llegar a una necrosis o una apoptosis, ¿no? Y por ejemplo, en la irrigación, porque hablamos de infarto de miocardio, no hay una irrigación, hay isquemia, entonces esas células hay un punto, por eso en los infartos agudos se tiene que actuar rápidamente, menos de 6 horas la respuesta, y en caso pasen más de 6 horas, esto es totalmente irreversible, y si mi célula muere, no hay nada que hacer, yo ya no puedo reproducirla y vamos a ver qué pasa con el tipo de células. Dentro de las adaptaciones vamos a hablar de una hiperplasia, hipertrofia y atrofia. Y como ya pueden ver en la imagen, la hiperplasia, hiper, aumento, plasia, número, aumento del número de células. Hipertrofia, aumento del tamaño, por eso son unas células mucho más grandes. Y volumen, atrofia, las células se vuelven más pequeñitas y chiquitas. ¿Okay? Todas las células que tenemos en nuestro cuerpo tienen la capacidad, en un momento, todas las células que tenemos, vamos a tener unas células madre, que son las células que son capaces de
replicarse todavía y diferenciarse como el tejido, ¿no? Entonces, en nuestro cuerpo hay células, dependiendo del tejido, que se van a dividir continuamente. Por ejemplo, el epitelio intestinal, que cada 7 días va renovándose. Entonces, por ejemplo, con las endoscopías, a veces algunos se asustan de todavía me toman la biopsia, me han lesionado. No, porque esas células se van a replicar en 7 días, ya va a estar preparado. ¿Okay? Hay células que usualmente en su vida, en su día a día cotidiana no se replican, pero si es que hay un estímulo, pueden iniciar la fase pueden entrar a su ciclo de mitosis y se activa en la fase G1 y empiezan a replicarse. Por ejemplo, el hígado. Es por eso que el hígado es un órgano que puede regenerarse. Después de que un paciente, o por ejemplo un papá, dona un pedazo de su hígado, un pequeño lóbulo a pequeñito, en los años el hígado del papá va a llegar a su tamaño porque va a haber una replicación. ¿Okay? Entonces, tiene la capacidad de replicarse. Y hay otros que van a carecer de esa capacidad. Por ejemplo, músculos, y en este caso, algunos. ¿Okay? Entonces, ellos sí no entran a replicarse. Y ahorita quiero que recuerden sobre todo al músculo, porque de acuerdo a eso vamos a ver si es una hipertrofia o una hiperplasia. Muy bien. Vamos a tener estímulos, por ejemplo, antiregulación, lo que es la inervación, los estímulos hormonales, el estrés físico, entre otras, que de acuerdo al estímulo que hay externamente y a la capacidad de mi célula, va a determinar qué tipo de adaptación va a tener mi célula. ¿Okay? Entonces, para ver qué adaptación tengo, depende qué estímulo tengo y también depende de mis características propias como célula. ¿Okay? Entonces, en este caso, como ya hemos visto, si va a haber cambio en el tamaño, hipertrofia o atrofia, si va a haber cambio en la diferenciación de las células, eso se llama metaplasia, o si va a haber cambios en el ritmo de la división celular, aumenta el número, hiperplasia. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a lo que se la hipertrofia, como vamos redundando, aumento del tamaño de la célula. Si la célula aumenta de tamaño, ¿qué pasa con el órgano? Aumenta de tamaño. En este caso, van a ser tanto fisiológico como patológico. Por ejemplo, este término va a ser exclusivo de lo que son las células musculares. ¿Okay? Porque las células musculares nunca van a llegar a dividirse en número, ¿verdad? Porque ya hemos dicho que no tienen esa capacidad. Entonces, la única adaptación que van a tener va a ser la hipertrofia. ¿Por qué les estoy explicando eso acá? Porque casi la mayoría de adaptaciones en su cuerpo va a combinar hiperplasia e hipertrofia. En casi todos sus órganos es hiperplasia e hipertrofia. Exceptuando el músculo, que en él se llama hipertrofia, porque el músculo solamente va a aumentar el volumen. Por ejemplo, los fisicoculturistas, ¿no? Entonces, los fisicoculturistas, aquellos que hacen ejercicio y aparte hacen un estímulo hormonal, van a aumentar el volumen de los músculos. Entonces, hay un aumento de esfuerzo, entonces va a haber un incremento en el volumen de la célula. En el corazón, por ejemplo, en lo que son las insuficiencias cardíacas, porque hay una sobrecarga en el corazón, no maneja volúmenes tan fuertes, entonces, ¿qué va a haber? Una hipertrofia. ¿Y cómo se llamaba? Hipertrofia del ventrículo, en este caso, hipertrofia ventricular izquierda. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque mi corazón tiene que bombear mayor cantidad. Y en los fisicoculturistas, por el aumento de músculos. Vamos a ver un músculo cardíaco. Recuerden, es un tipo de músculo, en este caso el núcleo viene a ser central y van a tener como unas estriaciones, unas líneas secas, unos discos intercalares, ya esos discos se van a ver, pero este es un músculo normal. Como pueden ver, está homogéneo el tamaño entre célula y célula. Pero cuando yo ya veo al otro lado, mayor aumento, miren, por ejemplo, vean esta célula tiene un citoplasma mucho más amplio, el núcleo está crecido,
en esta célula. Y esta célula más tiene más citoplasma. Entonces, en este caso ya estaríamos hablando de una hipertrofia cardíaca. Y eso, que lo vemos en la histología, lo vamos a traducir al órgano, que vamos a tener un engrosamiento de la pared ventricular. Vean, comparen. Obviamente, claro, el lado izquierdo es más grueso, definitivamente, pero obviamente no es tanta la diferencia. Vean la pared y vean la pared. Entonces, en eso consiste la adaptación, la hipertrofia, que por ejemplo vemos en el corazón. Hipertrofia ventricular. En este caso ha caído la sobrecarga por presión, vean, en este caso el engrosamiento de la pared, y en este caso cuando hay una sobrecarga en volumen ya también hay una dilatación. Pero hay una hipertrofia muscular. La hiperplasia es el aumento en el número de las células. En este caso también va a haber un aumento en la masa del órgano, de las células que estén aumentando, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver en el tejido mamario. Cuando la persona está embarazada, el estímulo hormonal que va a hacer, va a haber un incremento tanto en lo que son los acinos, entonces la mama aumenta de volumen. Por eso que dentro de la fisiología del embarazo también se explica la hiperplasia mamaria. También puede haber compensatoria, por ejemplo, en el hígado, de lo que hablábamos, la extirpación de un pedazo de un lóbulo, va a haber una replicación hepática que va a compensar la ausencia de estos. Y algo patológico, por ejemplo, el exceso hormonal. Ejemplo, en las mujeres, cuando hay un desbalance entre lo que es estrógeno y progesterona, hay un estímulo para que el endometrio empiece a crecer. Entonces a eso se llama hiperplasia endometrial. En el varón hay un estímulo de testosterona y la próstata aumenta de volumen. Es por eso que las personas mayores se quejan de dificultad al orinar, retienen orina, el chorro disminuye, a eso se llama hipertrofia benigna de próstata. Ojo, dice hipertrofia, ¿no? La patología se llama así, pero en realidad hay hiperplasia e hipertrofia. Este es un ejemplo de hiperplasia y de hipertrofia. Pero el nombre de la patología se llama hiperplasia benigna, hipertrofia benigna de próstata. Igual es benigna y ambas van en la próstata. Por ejemplo, las infecciones virales, el famoso papiloma VPH, ¿no? El papiloma humano. Un subtipo de estos de cepas origina los papilomas o las verrugas que ustedes también han visto. Eso es una proliferación y eso es debido a que el virus infecta la célula y estimula que ésta se empiece a proliferar y por ende se forman esos puntitos en la piel que ustedes seguro van a ver en sus pacientes también. Entonces, este es un endometrio. Lo normal, recuerden, endometrio es un órgano glandular. Por eso hay una secreción. Y ya, más que me entiendan, en histología, cuando ustedes ven estructuras tubulares, tubos, como ya les voy a explicar, eso ya es una glándula. Entonces, tiene una parte glandular y un estroma que lo sostiene. Recuerden, todo tejido tiene, o todo órgano tiene un epitelio, algo que prolifera, y algo, un tejido conectivo que le da el sostén o el armazón para que se mantenga en esa forma. Entonces acá tengo mis glándulas y tengo el estroma. Las glándulas están separaditas, pero en el otro lado veo esos tubitos, pero vean que están juntitos, más pegaditos, incluso formando como astas, ¿sí? Ahí empiezan a ramificarse. ¿Qué significa? Que está aumentando, hay una hiperplasia. Hay una hiperplasia y una hipertrofia en realidad, pero hay un aumento también de células, el número de células que está proliferando. Entonces, ¿cómo se va a ver el endometrio? ¿Delgado o grueso, chicos? Grueso. Y eso es como si un endometrio parecería sexy. Vean, el endometrio debe ser delgado, 3 milímetros, 4, dependiendo de la edad, pero se vean, incluso ya está tan grueso que empieza a formarse como tal. Esa es una hiperplasia. Otro ejemplo, en el útero gestacional. Recuerden que el útero es pequeño, 10, 12 milímetros.
pero en el embarazo empieza a crecer mucho más la y eso va a haber un incremento, en este caso tanto hiperplasia, porque aumenta el número, y también va a haber hipertrofia, porque hay un aumento de volumen de las células. No sé dónde se ha perdido la imagen, pero las células musculares empiezan a aumentar. Ahí se ve mejor. Este es un útero gestacional cortado por la mitad. Obviamente no veo cuello uterino, porque no, en este caso hay una parte extracorporal, solamente cuerpo uterino. Vean el grosor de la pared del útero, mucho más grueso. Si están viendo los rojos, porque acá hay un poco de placenta que seguro no está extendido. Y las células musculares también se tornan grandes y gruesas, ¿no? Entonces, por eso es un... Y hay un aumento también en el número, por eso hay un aumento de volumen mucho más marcado. Perdón, en el músculo no, hay un aumento, hay una hipertrofia, no hay una hipertrofia, hay una hipertrofia, el caso de hipertrofia. Muy bien, en el caso de la atrofia, hay una reducción del tamaño de la célula, ¿no? En este caso, tanto el número y también en el mismo volumen de la célula. ¿Por qué? Porque puede haber una disminución de la actividad metabólica, porque va a haber una degradación o porque la célula se está autodigiriendo, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, después del útero, que ustedes lo han visto así todo grande, tiene que venir un proceso de atrofia, porque el útero tiene que llegar a su estado. Durante el desarrollo embrionario, cuando ustedes han hecho embriología, recuerden que hay muchas estructuras, arcos, cuando se forman el corazón y el pulmón, que van a desaparecer. Lo mismo que los deditos, cuando el bebé se está formando, el embrión se forma, no hay la separación dactilar. Entonces empiezan a separarse esas membranas que se forman y eso se hace mediante lo que es la atrofia y también va a ser por lo que es la apoptosis, que después vamos a ver que se llega a separar totalmente esas membranas, ¿no? Entonces, si es que ven, va a haber incluso patologías en las cuales hay bebés que tienen membranas, no son los deditos como de patito, hay unas membranas que se forman. Exacto, entonces hay una falla tanto en la atrofia como en el patología, ¿no? Pero hay también la atrofia que viene a ser fisiológica. Y la patológica, por ejemplo, depende de la causa. Por ejemplo, un paciente que se fractura, ustedes se han fracturado y se han puesto yeso, ¿qué pasa con su piel, con su músculo? Pierde volumen. Entonces hay una atrofia que después de un tiempo, un mes, dependiendo del uso, vuelve a tomar el mismo volumen, ¿no? Por ejemplo, esos pacientes que están postrados crónicos, si ustedes han visto a las personas mayores, realmente ya los músculos están mucho más atróficos, incluso ya hacen aquilosis, porque no hay un uso. Entonces empiezan lo que es la atrofia. Entonces, ¿se puede revertir? Sí, por eso hay que movilizarlo. En lo que es la pérdida de la inervación, por ejemplo, pacientes que han tenido fracturas en columna, obviamente pierden la sensibilidad, todo el miembro inferior, no movilizan. Obviamente, si ustedes evalúan a sus pacientes que están en silla de ruedas, van a ver que hay una atrofia también, depende de la zona que ya ha perdido la inervación. En la reducción en la irrigación, por ejemplo, en las personas ancianas a veces se les da la aspirina por profilaxis, ustedes han visto, para que se eviten, no hagan los ACVs, o se formen las placas ateroscleróticas también, porque va a haber una isquemia en ellos, ¿no? Entonces, si va a haber poquitos de isquemia, ¿qué va a pasar? También va a haber atrofia en el encéfalo, dependiendo de la zona que se esté irrigando, ¿no? Entonces, una atrofia similar. Una malnutrición inadecuada, perdón. Por ejemplo, los pacientes, ahorita no vemos tanta desnutrición, pero pacientes, por ejemplo, que están desnutridos, van a ver que son mucho más delgaditos, porque da energía a ellos, viene a ser la parte muscular, sacan todo el ATP de los músculos para que ellos puedan realizar sus funciones, por lo tanto, los músculos se llegan a atrofiar. Por ejemplo, hablamos de la mama y del útero, ¿no? Que el estímulo hormonal en la gestación había un aumento en el volumen de las mamas. Al revés, cuando llega la menopausia, falta ese estímulo estrogénico, por lo tanto, la mama, por ejemplo, se atrofia. El útero, que
el endometrio también disminuye hasta más o menos viejo, ¿no? Entonces, la menopausia también es otro tipo de atrofia. En lo que es la presión, por ejemplo, hemos hablado del leiomioma. El leiomioma puede crecer tanto, pero si crece tanto, también puede empujar órganos adyacentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la vejiga, que va a tener molestias para orinar, y puede comprimir tanto que en un momento también puede haber una reducción en el tamaño del órgano al cual empieza a ir. Estos son los túbulos seminíferos. Por ejemplo, este es un túbulo seminífero. Recuerden que aquí se va a dar lo que es la formación de la presencia de espermatozoides y se forman las espermátidas. Eso es lo normal que ustedes ven, lo normal, disología normal en el testículo. Pero ¿qué pasa si su paciente ha tenido algún golpe o ha tenido el testículo no descendido porque tiene una atrofia testicular, se llama? Entonces ustedes comparan un túbulo seminífero con el otro, ven este chiquitito, está chiquitito, ya no se producen las células y esto es una atrofia. Obviamente aquí ya no se generan espermatozoides. O sea, eso es como se ve una atrofia en testículo. Y eso es como se ve una atrofia en una pieza quirúrgica. Hemos dicho que la atrofia también se ve en lo que es el volumen y el tamaño del órgano. Ustedes ahí fácilmente pueden comparar. Y finalmente, la metaplasia es el cambio de una célula diferenciada por otra también diferenciada. Se sustituye un tipo de célula. En este caso, usualmente se sustituye por un epitelio más resistente. Ejemplo, epitelio de Barré, el esófago de Barré. Esófago. ¿Qué tipo de epitelio tiene el esófago, chicos? ¿Qué tipo de epitelio? Escamoso. Muy bien, porque recuerden, es estratificado porque tiene varias capas. Desde ya se quedan con esto. El epitelio estratificado es uno de los epitelios más resistentes que tenemos. Piel es resistente, es un epitelio estratificado queratinizado, según lo que tenemos, ¿no? A nivel del esófago, ¿por qué es un epitelio resistente? Por el bolo alimenticio. Si fuera delgadito sobre una monocapa, ¿qué pasaría? Nos desgarraríamos continuamente. Entonces nuestro órgano, nuestro cuerpo está pesado. En este caso tiene los epitelios más resistentes en las zonas que van a tener fricción. Ejemplo, esófago. Otra zona donde tenemos un epitelio escamoso, por ejemplo, en el canal anal, porque también si es que ahí hay desgarros, obviamente ahí habría complicaciones, infecciones, entonces también tenemos un epitelio escamoso. A nivel del cuello uterino, porque durante el coito también tenemos que tener una zona resistente a que se produzcan erosiones. Entonces, en el exocervix vamos a tener un epitelio escamoso. Solo dando ejemplos. Muy bien, ¿qué pasa? ¿Qué puede haber en el esófago que incomode a las células epiteliales de esa zona? El reflujo. ¿Okay? Entonces, en el tubo digestivo tenemos pHs y el pH del estómago es muy ácido. Por eso que el estómago tiene moco, tiene mucina, un epitelio rico en mucina en la parte que vamos a ver. ¿Qué pasa si es que yo todo mi jugo gástrico, pH ácido, pasa al esófago porque tengo reflujo? Mi esófago no va a aguantar, se va a tener que adaptarse. Y esa adaptación se llama esófago de Barré. ¿Y a qué tipo de epitelio varía? A un tipo intestinal. ¿Ok? Entonces, el cambio de un epitelio escamoso a uno de tipo intestinal o cilíndrico se llama esófago de Barré. ¿Y qué me está diciendo? Que mi paciente tiene probablemente reflujo por mucho tiempo, por eso sus células ya se están adaptando. Ok, muy bien. Otro ejemplo, por ejemplo, pacientes fumadores. ¿Cuál es el tipo de epitelio respiratorio? Muy bien. ¿No? Entonces tiene moco, porque el moco atrapa todo. Pero ¿qué pasa si estoy en una ciudad con mucho smog o soy un paciente fumador? Entonces mi epitelio, que también es pseudo certificado, tiene que adaptarse. ¿Y también a qué? A un tipo más resistente. ¿Cuál era el epitelio más resistente? Entonces ustedes, en las personas fumadoras, van a tener una metaplasia.
Si nosotros biopsiamos la nariz de todos los que han fumado mucho tiempo, vamos. En nosotros, obviamente que sí, también por el smog que inhalamos, probablemente yo también tenga metaplasia por el formol que inhalo de cierta manera abajo. Entonces, metaplasia escamosa. La metaplasia. Muy bien. A ver, ¿qué otro tipo de metaplasia? Vamos a ver. Por ejemplo, el esófago tiene el color blanco. Cuando vean endoscopías, cuando han visto anatomía, la mucosa del esófago es de color blanco y del estómago es un poco pardo, rojizo, más o menos. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes hagan la endoscopía, vean con su paciente, con su doctor, si es que en el esófago empiezan a haber manchas de este color medio rojizas, asalmonadas, significa que ahí hay una metaplasia. Entonces, biopsian esa zona y me ponen a descartar metaplasia y hiperplasia. Entonces ahí sí, bueno, por ejemplo, me lo veo blanco y todo esto lo veo rojo. Significa que hay metaplasia posiblemente. Probable. Eso. ¿Y cómo se ve la metaplasia? Miren, en el esófago no tendría que tener células caliciformes, que es del intestino. La parte superior veo varias capas, ese es el epitelio escamoso que me indica que estoy en esófago. Y en la parte de abajo empiezo a ver estas glándulas. Y en estas glándulas, lo característico de estas células blancas, ¿no? Que parecen globitos blancos, que son las células caliciformes típicas del intestino. Entonces, en el esófago tengo un epitelio de tipo intestinal. Por ende, mi diagnóstico aquí sería esófago de Barrett. Muy bien. En el cuello uterino, como ya les había dicho, también va a haber un tipo de metaplasia. Espero no marearlos. Tengo un exocervix y tengo un endocervix. ¿Recordamos? El endocervix tiene solo una capita y tiene moco, tiene glándulas, porque tiene que haber lubricación en eso. ¿Listo? ¿Qué pasa en las mujeres en edad reproductiva? Esta es la unión escamo-columnar. El epitelio escamoso se une con el columnar. ¿Qué pasa en las mujeres en edad reproductiva? Este epitelio columnar se vierte y se va fuera. Entonces, este epitelio que les hablo es una capa delgadita, se expone. Entonces, durante el coito, en esta zona que tiene solo una capa delgadita, se puede lesionar fácilmente. Entonces, ¿qué va a pasar? Tiene que adaptarse. ¿Y a qué creen que cambia ese epitelio? ¿Qué epitelio? Entonces, en el cuello uterino es frecuente encontrar metaplasia escamosa. Entonces, es otro ejemplo. Y esto es cómo se ve. Esta es la unión escamocolumnar, este es el epitelio escamoso, tiene varias capas y el epitelio del endocervix tiene solo una capa, ¿no? Es una monocapa, porque hay mucina y tiene glándulas. Entonces eso es para que vean cómo se ve ese epitelio. Y con eso acabamos. Muy bien, vamos a repasar. Hiperplasia, hiperaumento, plasia, número, aumento del número de células. ¿Listo? Hipertrofia, del volumen o del tamaño. Atrofia, disminución. Y metaplasia, cambio de fenotipo. Ahí, para que me recuerden. Células normales. Hiperplasia, aumento de lo que es el número. Hipertrofia, recuerden el músculo, el único que va a dar hipertrofia va a ser los músculos del corazón. El liso sí se prolonga, los lisos pueden incrementar, pero el cardíaco y el esquelético son los que van a sufrir hipertrofia. Y la atrofia, y la metaplasia